Gracias damos, Señor, en el amado Dios, en el amor de Jesús, por este tiempo que nos permites poder aprender tu palabra, Señor. Yo sé que este tiempo de estudio es una bendición para mucha gente que está anhelando conocer más, Señor, esta verdad. Y sé que tú tienes una palabra directa a sus corazones. Por lo cual, Señor, te pido para todos aquellos que van a estar oyendo este mensaje, abre su mente, abre sus ojos, abre su entendimiento. Y siempre seas tú, Señor, el centro de sus corazones. Gracias te damos, precioso Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, habiendo empezado a estudiar este libro de los Romanos, mirando capítulo 1 y capítulo 2, veníamos nosotros hablando algo muy importante, como que los gentiles conocen de Dios, pero no, dice la Escritura, pero lo rechazan. En cambio, los judíos tienen las leyes de Dios, pero no son justos. Son puntos muy importantes que considero que tenemos que meditar en este tiempo y mucho más cuando comenzamos a estudiar esta carta a los romanos. Pero ahora nos toca mirar algo muy importante, nos toca ver este hermoso capítulo 3 del libro de Romanos. Y creo que este es aquí donde nosotros vamos a comenzar a profundizar un poco más esta verdad. ¿Qué nos dice Romanos en este hermoso capítulo 3:1 nos habla y nos enseña que nosotros, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Dice la palabra tocante a este verso 3, ¿qué ventaja pues tiene pues el judío? Dice la Escritura que muchas veces nosotros vamos a tener que comenzar a identificar verdaderamente este hermoso punto, ¿no? Cuando dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Una pregunta muy importante, ¿no? Que todos nosotros debemos comenzar a conocer para poder conocer más y más esta verdad. Porque lo que se trata aquí de hablar es nada más y nada menos que todos nosotros comencemos a ver algo muy importante. Primero, entendamos que el judío fue circuncidado al 8º día. ¿Estamos? ¿Por qué decimos eso? Porque en verdad tiene que ver mucho con el apellido de judío. Sabemos que un judío no es judío si no es circuncidado. Es el sello, esa es la marca de este pueblo que se ha conocido con este nombre judío. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a vivir en comunidad judía. Quiere decir un pueblo que ha sido como sello y como sello de ser parte del pueblo de Dios es por la circuncisión que ellos hicieron. Entonces, cuando nosotros hablamos de la circuncisión ahora, en nuestros tiempos, la del corazón, la que vale más que la circuncisión física que se llegan haciendo ellos mismos hasta hoy, tenemos que reconocer algo muy importante. El apóstol Pablo hablaba en el capítulo 2, trayendo una definición, ¿quién era judío verdaderamente? ¿El circuncidado en la carne o el circuncidado en el espíritu? Pues en verdad hoy más prevalece, aunque no sea circuncidado en la carne, pero sí es circuncidado en el espíritu, ese es el que se considera alguien que ama a Dios y le sirve a Dios. Entonces, Pablo hablaba mucho respecto, en el capítulo 2 decía, ¿no? No es judío aquel que se circuncida o aquel que está bajo la ley, sino aquel que obedece a la ley. Porque en eso consiste, ¿no? Cualquier persona, nada más que guarde la ley, es considerado judío. No. Pero si hay gente que no es judía, pero guarda la ley y la guarda en el corazón, eso tiene que ver mucha ventaja referente al judío natural. Porque en verdad nosotros logramos hacer judíos espirituales. Entonces, ¿qué decimos nosotros cuando leemos entonces lo que dice el verso 2 de este capítulo 3 de Romanos? Muchos en todas maneras, dijo el apóstol Pablo. Primero, ciertamente que ha sido confiado a la palabra de Dios. ¿A quiénes se les dio primero la palabra? A los judíos. Aquí leemos que si nos llevan ventaja en el sentido de que han tenido las escrituras tanto tiempo, y nos llevan una gran ventaja porque a ellos se les fue confiado desde un inicio la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 3 y podemos ir profundizando un poquito más esta verdad. Porque pues si alguno de ellos han sido incrédulos, dice, su incredulidad habrá hecho nula su fidelidad de Dios. El verso 4 dice que en ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito,
para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueses juzgado. Ahora, miremos algo importante. ¿Tiene ventaja el judío?, preguntábamos nosotros. Aunque muchos han sido infieles, antes bien Dios dice en la Biblia, sea veraz y todo hombre mentiroso como está escrito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que la Escritura nos está hablando en esta oportunidad? Bueno, si nosotros vamos a los Salmos 51, vamos a encontrar el Salmo 51, un hermoso pasaje que tiene que ver mucho respecto a lo que verdaderamente David proclama aquí cuando nosotros leemos. En el 51:4 dice la Escritura: estad atentos a mí, pueblo mío, y oíme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, dice, y mi justicia, luz de los pueblos. Cuando David pecó con Betsabé, y cuando el profeta le revela su pecado, y él se arrepiente de todo corazón, dice este hermoso salmo David. Y lo dice para que nosotros aprendamos a reconocer, porque David dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y te miro por en puro en tu juicio. Aquí se nos dice que Dios dice, al darle la ley al pueblo judío, lo hace responsable también de su maldad, de su pecado. Y en el momento que Dios juzgue al pueblo judío, lo único que va a poder decir es, mi juicio es irreprochable. Recuerda eso. Tiene derecho a juzgarme porque solo tú eres justo y he hecho lo malo delante de ti, dijo el salmista. No hay manera de que el pueblo judío se pueda justificar. No hay manera. Porque ha pecado, ha transgredido a la ley. ¿A quién se le confió la palabra? A ellos. Primeramente, ¿no? Hablamos primeramente. Pero también vamos a encontrar algo muy importante. Y considero que tenemos que marcar mucho esta parte del verso 5. ¿Por qué? Porque el verso 5 dice, si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablamos nosotros como hombres, ¿verdad? Bueno, lo que se está diciendo es que este es el pueblo judío que ha sido injusto. ¿Por qué lo dice? Porque no ha cumplido la ley. Sin embargo, su justicia hace resaltar la justicia de Dios. Por eso Pablo dice, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Aquí le dice el apóstol Pablo a muchos. Hablo como hombre, es una suposición lo que el apóstol dice aquí. Es a lo mejor alguno que va a decir todavía lo que en verdad es aún todavía lo más grande que es Dios en su justicia. ¿Por qué? Porque lo que se ve aquí en este aspecto es que entre más hay un contraste entre el pecado y la justicia de Dios, siempre la justicia de Dios va a ser resaltante en esta verdad. Siempre. Entonces, ¿qué podemos nosotros comenzar a mirar en este aspecto? Primero, reconozcamos algo. Y tenemos que verlo de un contraste bastante amplio para poder comprender. Así que lo que estamos mirando en este aspecto es la naturaleza del hombre en su bajeza e injusticia, en su estilo de vida. Lo que está haciendo es resaltar la justicia de Dios. Porque cuanto más el pecado, dijo el apóstol Pablo, se incrementa, mayor es la justicia de Dios. O sea, estamos hablando de algo muy importante. Que Dios se resalta más cuando hay un pecado delante de sus ojos. Y que lo hace a través de ¿qué? A través del castigo. Y con ello muchas veces va a venir ese favor incomparable, esa gracia, esa misericordia de Dios, que va a resaltar su naturaleza y el gobierno de su trono. Por eso Pablo marca este aspecto mucho, lo marca mucho porque muchos de repente no estamos todavía conociendo a ese Dios grande y maravilloso. Porque el verso 6 dice, de ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Una pregunta que se hace aquí. O sea, estoy diciendo una suposición, ¿cómo Dios me va a juzgar?
te va a juzgar por las transgresiones, por la falta, porque Él es justo y su justicia prevalece sobre todo. Cuanto más sea el hombre pecador, más justo va a ser su justicia de Dios para con el hombre. Y le dará la retribución de su transgresión y de su falta. Pero también recordemos que para eso Jesús vino a este mundo, para tomar tu lugar. Si en verdad tu pecado es de condenación, por la gracia de Dios a través de Cristo, puedes hallar redención. Acá es tan importante que marquemos este punto en este caso, porque el 7 marca diciendo, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Claro, porque el ser mentiroso es nada más y nada menos que resaltar a Dios en su verdad. ¿Por qué? ¿Y por qué de juzgarme como pecador? Por tu propio pecado. Porque si sabiendo hacer lo bueno no lo haces, te es contado como pecado automáticamente. O sea, eso nos hace ver la condición nuestra y la gracia incomparable de Dios siempre dispuesta para socorrernos, para librarnos, siempre y cuando estemos nosotros dispuestos a reconocer nuestra falta y nuestro pecado y nos arrepintamos. Por eso estos puntos que te estoy marcando están iniciando esta verdad. Por eso la Biblia dice, el 8 dice, ¿por qué no decir cómo se nos calumnia? ¿Por qué no decir nosotros, en verdad, lo que Pablo está manifestando aquí es que en su época se estaba levantando una calumnia respecto a su mensaje, que se estaba diciendo que Pablo enseñaba con cosas falsas. Y aquí se decía también que algunos de los que calumniaban y lo condenaban, siendo él justo, pero Dios lo va a condenar por su calumnia. ¿Y cuál era la mentira? Esa calumnia que estaban levantando contra el apóstol Pablo, pues la Biblia dice, hagamos males para que venga bienes. Si nosotros nos vamos dando cuenta de este aspecto, había muchos que estaban calumniando porque Pablo habló mucho acerca de la gracia, del perdón, de la justicia de Dios, y que había algunos que le empezaron a calumniar diciendo que Pablo verdaderamente decía, ya no hay que guardar la ley, ya no hay que circuncidar a los hijos, y esto estaba ahí documentado en el libro de Hechos, que Pablo que decía que no hay que circuncidarse y que no hay más que guardar la ley, para que vean que no hacen esto y aquello y el otro. Pero si guardas la ley, esto está escrito en el libro de Hechos, de la manera que aquí en adelante se estaba exhibiendo una calumnia, que en su tiempo se estaba diciendo algo que verdaderamente el apóstol Pablo nos dijo. Por eso es que cuando nosotros leemos este pasaje de este libro de Romanos y nos vamos a mirar el libro de Hechos, nos vamos dando cuenta cómo en el libro de Hechos muestra un poco más la realidad, la condición en la que Pablo está atravesando y la razón por la que él tiene que marcar de una manera tan fuerte este aspecto cuando tiene que escribir esta carta a los romanos. ¿Por qué? Porque en la doctrina cristiana se basa verdaderamente en las cartas del apóstol Pablo que él mandó. Si nosotros comenzáramos a sacar los contextos totalmente la escritura, entonces lo que vamos a encontrar que Pablo está diciendo que verdaderamente ya sea que se levante calumnia y se nos haga incluso males, siempre el bien va a prevalecer. El bien va a prevalecer. Dios siempre va a ser exaltado. ¿Sabes por qué? Porque cuanto más mal hay, más será su gracia. Dice la Escritura que en los tiempos finales, dice, aumentará las maldades en la tierra. Pero también dice que sobreabundará su gracia. Esto es para traer a conocer la justicia de Dios. Y Pablo está marcando esto porque él quiere hacer un énfasis muy importante. El verso 9 marca este punto porque tiene que decirnos algo interesante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Esa era la razón. Pablo tenía que confrontarlos.
Pablo tenía que decirles las cosas que estaban haciendo y que estaban equivocadamente. Unos pegados a la ley al extremo, otros pegados a la gracia perdida. Y no sabían encontrar el balance de la verdad de Dios. No podían encontrar una vida aceptable. Por eso preguntamos nosotros, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El apóstol Pablo dijo, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Cuál ha sido el pecado de Judá durante muchos años? El orgullo, la arrogancia, la soberbia. Por eso el Señor lo disciplinaba tanto a este pueblo, por su arrogancia, su orgullo. Nunca quería reconocer a Dios por su palabra. Siempre lidiaba contra Dios. Pues ya hemos nosotros, dice la Escritura, hemos acusado, dice, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecados, según Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si miramos la preocupación del apóstol Pablo, nos va mostrando algo muy importante, porque estos contextos pulverizan nuestro sentido del orgullo. Estos textos son para meternos en un moldaje y desaparecernos a todos de todas aquellas cosas que muchas veces nos hemos considerado que es buscar a Dios, pero no lo hacíamos. Por eso, ¿cuántas veces decimos que buscamos a Dios? Y aquí vemos que verdaderamente Él fue el que nos buscó a nosotros y no fuimos nosotros quienes le buscamos a Él. Sería mentirnos a nosotros mismos y decir, no, es que yo vine a Cristo. Mentira. Nadie de nosotros deseó venir a Cristo si no hubiera sido por Él, que Él de una forma o de otra nos llamó a su presencia, tocó nuestro corazón, nos redarguyó nuestro corazón para aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Y es la razón por la que hoy somos parte de ese pueblo, somos parte de su iglesia. A veces decimos, no, yo vine solo a la iglesia. Eso es orgullo, eso es arrogancia. El que todavía no ha aprendido a orar, no ha aprendido a reconocer quién es Dios en su vida. Su arrogancia le hace creer que todo lo merece y que Dios está dispuesto a hacer todo por él, aunque él no haga nada. Pero olvida algo muy grande: los principios, cómo funcionan en el reino. Pablo le va a tener que decir a esta gente verdades tan profundas que de repente a nosotros nos sea como una bofetada en nuestra vida. El verso 13 dice, sepulcro abierto es tu garganta. ¿Por qué habla esto de que nuestra garganta es nuestra naturaleza? Habla de lo que nosotros somos en sí, de lo que hay dentro y lo que sale dentro de ella. En algunos simplemente sale muerte, desánimo, pesimismo, incredulidad. Sale condenación, juicio. Y muchas veces ni cuenta se han dado. Por eso Pablo le dice, sepulcro abierto es su garganta. Porque con su lengua engañan. Y lo que se está tratando de llevarnos a entender es cómo esa naturaleza caída puede llegar a vivir en esa condición. En mentir, en engañar. Porque mira lo que sigue diciendo, veneno de apis hay debajo de sus labios. El verso 14, de su boca está llena de maldición y amargura. El verso 15 dice, pues sus pies se apresuran para derramar sangre. Ya lo vimos previamente en nuestro entendimiento, lo que el hombre le llama la atención es la violencia, la muerte. Y cuando ves a alguien que cae y te causa risa, algo así de simple nos hace ver lo que verdaderamente somos por dentro. Lo que verdaderamente nos está dirigiendo en la vida, y algunos todavía ni cuenta se han dado, pero en verdad podemos darnos cuenta de que hay una falta grande de entender quién es Dios en nuestra vida. Hay una falta tan grande que la condición de esos hombres que viven así, dice la Escritura, solo hay quebranto y desventura hay en sus caminos. El verso 16 lo nombra. Porque todo hombre, toda civilización pisa siempre toda la verdad de Dios y deja atrás el quebranto y la desventura como se ha
construido muchas civilizaciones con el abuso, la mentira, el engaño, el robo. Porque es así como se destruye todo lo bueno que Dios ha puesto para el hombre. ¿Y a través de qué ha avanzado todas esas civilizaciones, culturas? A través de la mentira, el engaño, estableciéndose entre ellos esa naturaleza caída, esa naturaleza perdida. Qué duro es a veces comprender nosotros estas expresiones que el apóstol Pablo va marcando en este libro de Romanos. Por eso él puede decir esta verdad en el 17, y no conocieron camino de paz. Pues tenemos que esforzarnos por estar en paz, por estar en reconciliación con todos, porque es importante que entendamos eso. Si no arreglamos nuestros asuntos aquí en la tierra, tampoco el Padre que está en los cielos, dijo él, que nos va a perdonar. Por eso nos dice, arréglate con tu enemigo, dice, ponte a cuentas con él antes que te entregue el alguacil. Porque es importante entender y conocer el principio de valorar, estar a cuentas con el hermano, con el prójimo. Porque si no lo hacemos, rompemos toda fuente de protección, de gracia que solo Dios lo da con aquellos que han aprendido a amar su palabra. Si nosotros no caminamos en paz, en comunión con los hombres, tampoco ese Dios Santo va a querer tener comunión con nosotros. Pero sé que la realidad en el tiempo que Pablo estaba atravesando era una realidad tan cruda. Porque el verso 18 marca este punto diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El 19 marca diciendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué podemos decir que es la ley? La ley es tu ayo, es tu maestro. La ley es tu mentor que va a venir y te va a decir, eres pecador, pervertido, mereces morir. Pero a la vez también la ley te va a presentar a un Salvador, a Jesucristo. Y te va a decir, mira, es el único que te puede salvar de mi mano. Pero si tú lo aceptas y te arrepientes. Porque en verdad la ley condena a todo ser humano. A todos. Pero Dios ama al hombre. Y muchas veces nos hace ver cómo las obras de la ley, que vienen a ser por el esfuerzo humano de cumplir a su manera, agradándole a Dios, dice la palabra que en ese sistema de vida ningún ser humano va a ser justificado. Ninguno. No importa cuán bueno te creas. No importa cuántas cosas hagas. No importa cuántas cosas bonitas te pongas. Ninguna acción humana tuya te va a justificar delante de Dios. Porque por la ley nadie va a ser justificado. Si nosotros vamos a tener que reconocer, ¿qué diría Dios tanto al judío y al gentil? ¿Qué veredicto crees que diga? Si nosotros comenzáramos a mirar este aspecto, lo único que Dios diría, eres culpable. Todos son culpables. Tanto judíos que se le confió la palabra y a nosotros que se nos confió la gracia. Seríamos tan culpables. ¿Sabes por qué? Porque uno que se esfuerza humanamente por la ley agradarle a Dios y otro que pisotea el regalo tan hermoso que Dios nos da. ¿Y sabes por qué? Por incrédulo. Ahí comienza el problema. Porque si hay algo que me gustaría hablar más de esto es que podamos entender las obras de la ley. Entendamos esto porque esto es vital para todo aquel que quiere comenzar a caminar agradándole a Dios. Tiene que comenzar a comprender esta verdad. Y vamos a tener que decir que las obras de la ley se van a repetir mucho en esta carta. Y no solamente en la carta de los romanos, sino lo vuelve a recalcar en la carta de los gálatas. Y lo tenemos que ver de una forma tan profunda. Porque si no lo trazamos esto, nunca dejaríamos ese gobierno de esa naturaleza caída y perdida. Pero nosotros tenemos que comenzar a reconocer que es importante que esa ley nos hace ver toda la verdad de Dios.
Y aunque esta ley eran manuscritos, rollos que fueron encontrados en el Mar Muerto, pero se habla también de esta frase de las obras de la ley. ¿Cuáles son ellas? De repente digas, no, nunca escuché eso. Bueno, permíteme enseñártelo. Porque nunca se había entendido realmente a qué se refería el apóstol Pablo cuando generalmente habla en la interpretación tradicional, en el lenguaje cristiano, las obras de la ley. Simplemente era una referencia para cumplir los mandamientos con la ley de Moisés. Esto es a lo que la teología cristiana ha dicho, que las obras de la ley es guardar los mandamientos de la ley de Moisés. Sin embargo, de acuerdo a los hallazgos de los rollos del Mar Muerto, se ha declarado de mejor manera que se refería a Pablo cuando decía las obras de la ley, que no estaban haciendo referencia en sí a la ley de las Escrituras, sino a las tradiciones de la ley oral de los rabinos, que habían establecido una serie de leyes, y que estos que se establecía, en eso se establecía toda la obra de la ley. Era una evidencia de esto que nosotros tenemos que mirar a través de estos estudios de arqueología. Podemos darnos cuenta cómo es que ellos interpretaban eso. Ritualismo, costumbrismo. Para ellos era cumplir la ley. Pero en verdad la ley no era eso. La ley simplemente era que nosotros teníamos que obedecer a lo que Dios quería. Nada más. Por eso, si nosotros revisamos estas palabras de las obras de la ley sobre lo que es el Masei de la Torá, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. ¿Por qué? Porque en verdad esa palabra está verificada sobre la ciudad de la arqueología bíblica con la colaboración de los expertos en la materia. Pero si miramos nosotros esta frase, obras de la ley, era nada más y nada menos que cosas imposibles de saber, que en un momento estaba dando a comprender de que el ir contra ella, el murmurar contra ella, el no obedecerla, era un pecado tan atroz, tan atroz. Pero por falta de ese conocimiento, mucha gente ha seguido viviendo bajo esas normas, olvidando todo lo que Jesús ha logrado en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia que era imposible saber a qué se refería la frase obras de la ley cuando hablamos del hallazgo de estos manuscritos en el Mar Muerto. ¿Por qué? Porque solo ahí nuevamente se encuentra, en ningún otro lugar se encuentra esta palabra, obras de la ley. Y a la manera que nosotros comenzamos a verla, simplemente era una tradición judía. Una tradición judía. Para entender un poquito más este aspecto, podríamos nosotros comenzar a ver algo muy importante. Primero, que este tema se encuentra estudiado y detallado mucho más en el libro de los Gálatas. Ahí es donde el apóstol Pablo va a traer una confrontación tan grande sobre la ley y la gracia. Y tenemos que entender eso. Si nosotros no estudiamos este aspecto entre la ley y la gracia, siempre viviremos condenados y acusados en nuestra conciencia de que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hicimos, se nos va a ser contado como pecado. Pero si nosotros comprendiéramos la gracia, si nosotros entendiéramos bien este principio, nosotros seríamos libres de toda culpa y de toda condenación. Porque la palabra Shulchan significa mesa, que viene del Shulchan del Aruch, que viene en el orden de la mesa. Y recordemos bien este aspecto, porque en la carta de los Hebreos hay una palabra que es la misma que se pronuncia cuando se dice Shulchan, que va a hacer que a conectarlo con lo que el apóstol Pablo quiere darse a referir cuando hablaba de la ley. Si nosotros hablamos de esta obra de la ley, nada más se refiere a las tradiciones judías y a la interpretación de la ley escrita que se lo dio Moisés. Así de simple. Pero cuando fue pasado de boca en boca, que son ahora todas esas tradiciones, se supone que el judaísmo tenía que ser nada más y nada menos un pueblo que obedecía esas palabras. Pero ¿qué hicieron? Comenzaron a traer sus tradiciones, sus costumbres, y comenzaron a traer todo ese rito
de la Torá oral y toda controversia respecto a esta forma de técnicas que aplicaban ellos para establecer las leyes rabínicas, y comenzaron a hacerle ceremonia y comenzaron, pero en verdad no consistía la ley en vivir así, sino simplemente escuchar y obedecer. Pero, ¿qué hicieron los rabinos? Le hicieron una ceremonia, le hicieron todo un tipo de procedimientos para hacer creer que en eso estaba basado toda la ley. Pero, ¿qué dice la Escritura respecto a eso? Que Yeshua, que Jesús dijo algo muy importante. Cuando nosotros leemos este pasaje de San Juan, ¿no? Diciendo él, yo soy el camino, yo soy el que te va a enseñar a caminar en la Torá, si queremos traducirlo de esta manera. Yo soy el que te va a enseñar a guardar correctamente los mandamientos de la ley. Si nosotros comenzáramos a traducir este verso, nosotros vamos a entender así. Actualmente la alhaja o a la manera de andar judía, ¿quién la determina? ¿Y quién dice cómo vivir? Los rabinos. Los rabinos te dicen tienes que vestirte así, tienes que ponerte así, tienes que hablar así, tienes que vivir así. Toda una ceremonia. Porque en eso consiste su ley. Si nosotros comenzamos a estudiar un poquito más este aspecto, nos vamos a dar cuenta que los rabinos son estos tipos de hombres que han hecho de la ley tan ceremonial. Pero si nosotros vemos a Jesús siendo un rabino y comparado a los rabinos de hoy conocemos, nos podemos dar cuenta que ellos se han vuelto más ceremoniales que lo que Jesús era cuando estaba estableciendo su ministerio en la tierra. Así que lo que estamos nosotros hablando no es desafiar a ellos, no es el propósito, sino al revés, es que verdaderamente aprendiéramos a conocer, aprendiéramos a identificar aquellas cosas que matan la vida de Dios en la vida del hombre. Cuando caemos en esa tradición, cuando caemos en ese ritualismo, cuando caemos en ese sistema. Y el peligro está ahí, porque muchos prefieren guardar su fe como a la ley en ceremonias, en ritos. Pero la ley no fue para vivir en ritos, repito, es para vivirla en obediencia. Es como los católicos, ¿verdad? Los católicos dicen que aman a Dios, pero siguen cargando sus ídolos, siguen pecando. Y saben que está mal hacer eso. Pero es su tradición, es su costumbre, lo más fuerte de ellos que los lleva a hacer eso. A pesar que su propia Biblia dice que no deben tener idolatría, tanto como su Biblia de ellos como la nuestra dice lo mismo, pero ellos no quieren hacerlo, no quieren obedecer. Dice que no forniquen, que no entrarán los borrachos, pero ellos igual lo siguen practicando. Aunque tengan que cargar su anda por un día y al día siguiente volver a su sistema de vida. ¿Cómo se llama eso? Tradición, ritualismo. Porque en verdad, esto es lo que ha dañado a tanta gente. Esto es lo que ha traído tanta perdición. Y esto es lo que ha venido matando a la vida verdadera de Dios en aquellos que han querido vivir en obediencia a la palabra. Pero por su ritualismo, por su formalismo, su tradicionalismo, cayeron al sistema y hoy ya no viven en la palabra. Solo viven en su formalismo, ritualismo. Por eso que cuando en los tiempos de Jesús, a los seguidores, ¿cómo se le llamaba? ¿Recuerdan al inicio que les decía? Los reconocían como la secta del camino. Así llamaban a los cristianos, la secta del camino. Porque ellos decían seguir correctamente la interpretación, porque creían que Jesucristo decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo, que es como decir, estas son las interpretaciones de los hombres, pero esta es la verdadera interpretación. Eso era muy desafiante para todos aquellos que vivían en su tiempo. Esto era muy desafiante, porque discriminaba a todos y establecía una sola verdad. Aun cuando oían que decía, oíste que fue dicho, y decían a este hombre, enseña con autoridad. ¿Por qué? ¿Cómo enseñaban a otro y decían, yo pienso que esto se refiere a tal cosa, pero en sí piensa que es así?
y este otro rabino que es así, y la gente se quedaba tan indigno, con tanto incógnita en su corazón que muchas veces ellos vivían muy desconcertados de la verdad, no sabían qué hacer, ¿eh? Porque uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, pero en verdad venía Jesús y los afirmaba no solo con palabras, sino con demostración. Y eso era lo que convencía a la gente. Más que formulismo, más que ritualismo. Por eso la Biblia dice, no con palabras, sino con demostración en el poder de su Espíritu Santo. Si hay algo que el mundo va a creer en Jesús, es cuando la iglesia se deje usar como instrumentos en las manos del Señor. Pero, ¿qué pasa si caemos en las costumbres? ¿Qué pasa? Mira, a pesar que Jesús vio la condición de los rabinos en sus tiempos, cómo ellos vivían bajo esas costumbres de la ley que a Moisés se le había dado. Porque recuerdan ustedes que los judíos decían, pero maestro, ¿cómo es que tus discípulos pueden ir y recoger espigas en el día sábado? ¿Se acuerdan que le reclamaban? Jesús volteaba y le dijo, hipócrita, le dijo, ¿quién de ustedes que en día de reposo no saca a su asno a dar de tomar agua o a dar de beber? Y todos se callaban. Porque era formulismo, era ritualismo esto. Pero Jesús sabía decirle esto. Y él dijo, no he venido a abrogar, dice Jesús, no he venido a abrogar, sino he venido a cumplir. Él en ningún momento fue contra la ley de Moisés, recordemos eso, por favor. Pero sí fue contra las tradiciones de las leyes de los rabinos y de las obras de la ley. Jesús era un rabino muy contundente respecto a estas cosas. Él era muy veraz en esta verdad, porque en contra de eso sí fue. Y Pablo está hablando aquí, que habla en contra de las obras de la ley, no habla en contra de la ley de Moisés, sino de las tradiciones que se habían hecho acerca de la ley escrita, la forma como tenía que celebrarse, la forma como tenía que vivirse, la forma como tenía que cumplirse. Tanto ritualismo, Dios mío, que a muchos los hizo caer de la gracia. Y muchos que no indagaron, no averiguaron, no entendieron cómo es la ley y la gracia, se perdieron en el camino. Por eso en Gálatas vamos a encontrar todo lo que habla de Gálatas es diferenciar entre lo que es ley y lo que es gracia. Es lo primero que vamos a encontrar nosotros que el apóstol Pablo nos va a querer enseñar. Porque las leyes es mukshek, que significa separado e intocable esa palabra. Y todo lo que no podemos tocar cuando son días sagrados, por ejemplo, el sábado, está prohibido de acuerdo a la ley oral, pero las obras de la ley está prohibido tocar instrumentos, cargar una cosa, y esto no está en la Torá. Si tú vas al manuscrito original, esto no lo dice así. Entonces, ¿de dónde salió? Bueno, los rabinos lo hicieron ceremonialmente. Ellos impusieron su tradición, su costumbre. ¿Pero está incluido en la ley oral? No. Las malas interpretaciones han hecho que nos hagan creer que estas cosas son así. Porque ellos creen deliberadamente que Jesucristo sanó a un inválido y le dijo, toma tu camilla y anda. Y lo hizo deliberadamente en un día de reposo. Ellos consideran eso que fue una falta tan grande que se sintieron tan ofendidos y por causa de eso lo sumaron una mala lista de Jesús para matarlo. Recuerda, ¿quiénes fueron los que condenaron a Jesús? Fueron los religiosos. Fueron los propios sumos sacerdotes, rabinos religiosos los que condenaron a Jesús. ¿Se acuerda cuando dijeron? Cuando preguntaron, ¿aquí soltamos a Barrabás o a Jesús? Los rabinos vino y dice, la sangre de ese hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Suelten a Barrabás. Ojo, no fue el pueblo. Fueron los propios rabinos religiosos los que condenaron a Jesús, porque le culparon que era un hombre comelón, caminaba con prostitutas, que no respetaba los días sábados y muchas otras cosas que tiene espíritu de Belcebú. Recuerden ustedes, los que hemos leído la Escritura.
Todas estas cosas que te comparto tienen que ver mucho respecto a la forma como la religión y aún los rabinos traían al manifiesto la ley de Dios, de una forma equivocada. Pero si nosotros comenzáramos a mirar de verdad, si nosotros comenzáramos a ver a Jesús, nos daríamos cuenta que Jesús miraba la ley de otra forma y lo aplicaba de otra forma para su vida. Repito, él nunca quebrantó la ley de Moisés. Nunca la quebrantó. Todo lo que Pablo nos está mostrando aquí es que nosotros podamos entender esta verdad. Y sé que las cosas que lo hacía él, a mucha gente le atraían mucho la atención. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que lo hacía era por misericordia. Hacía milagros, liberaciones. Todo lo hacía por misericordia. Y esa misericordia en la ley era condenado. Era tan condenado. Por eso cuando nosotros leemos ley, que significa la ley de Moisés, estaba dentro de la halajá. Todo esto significa obras de la ley. Significaba de no tocar nada. Pero Pablo aquí habla a los colosenses, le dice que no toquéis, no gustéis en conformidad y a mandamientos y a doctrina de hombres. Pablo nos está hablando en contra de la ley de Moisés, sino que está hablando de las obras de la ley y de la ley oral. Porque los rabinos habían ellos comenzado a separar estas cosas. Y este era el problema. Ese era el problema. Que muchas veces por no interpretarlo de una forma correcta vivimos por tradiciones. Porque lo de la diferencia, los diferentes términos técnicos aplicados de las leyes rabínicas, nosotros vamos a encontrar muchas. Por ejemplo, el minhab, que viene el halajá para empezar, que significa camino, eran leyes de vida práctica derivadas de la interpretación rabínica de la Torá, escrita según San Juan 14:6, que éramos conocidos por a muchos como la secta del camino. Pero la siguiente palabra habla del minhab, que significaba costumbre o tradiciones adoptadas por comunidades de la costumbre de Israel, que es la ley. El otro era las leyes del musek, que significaba separado, intocable, en Sabbat. El Yom Tov, que viene a ser lo que dice Colosenses 2:20, cuando dice, porque si ustedes han muerto con él, Cristo, las cosas elementales de este mundo, porque son juzgados como si viviesen en el mundo, por cosas tales como no toquéis, no juzguéis, no unáis, porque estas cosas son de usos que han sido corrompidos, siendo preceptos enseñados por hombres que aparentan tener palabras de sabiduría con apariencia de humildad y reverencia a Dios, y hay un duro trato del cuerpo en estas cosas valiosas, dice estas cosas valiosas, sino en las que son comunes en la carne. Acá Pablo le está diciendo en los Colosenses de una forma muy clara. Cuando muchas veces mucha gente se sale de la verdad de Dios, se sale del camino de Dios. Por eso el majín, que significa la palabra obras, procedentes de los rabinos que se convirtieron a la ley para Israel, y la Tanaj, que significa ordenanza, decreto, para acercar, proteger, que también la palabra Torá, significa leyes rabínicas. En Mateo 15:2 dice, ¿por qué tus discípulos trajeren las reglas antiguas por lavarse sus manos antes de comer? Pero que dice, Yeshua les dijo, ¿por qué ustedes trajeron los decretos del poderoso por vuestras reglas? Aquí Jesús le está diciendo, bueno, tú te preocupas tanto porque los discípulos comen sin lavarse, pues yo te digo, le dice Jesús a ellos en otras palabras, ¿y ustedes por qué trajeron tanto los decretos del Dios Todopoderoso? ¿Por qué rompen las reglas? ¿Y qué dijeron ellos? Callados. No tuvieron nada que decir. Porque ellos estaban más preocupados por las cosas superficiales que las cosas que venían desde el corazón. Y aquí tenemos que comenzar nosotros a comenzar a entender. Por eso tenemos que poner mucha atención, porque estos versículos 8
está la sustancia doctrinal más importante del mensaje del apóstol Pablo. Si logras entender que a partir de aquí ya no vas a tener ningún problema en el definir mucho la doctrina. Y en este mensaje que el apóstol Pablo nos está hablando en este aspecto, es importante que nosotros lo definamos. Es importante que nosotros comprendamos si vivir en la verdad de la ley de Dios o en las apariencias por las tradiciones. Es elemental definitivamente que nosotros cada momento reconozcamos que sutilmente hemos caído en ese sistema de vida religiosa, que más nos importa nuestra apariencia que a lo que Dios le agrada del corazón. Todo lo que está tratando el apóstol Pablo de hablarnos en este aspecto es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si no, mire el verso 21 cuando dice, pero ahora aparte de la ley, aparte de este sistema establecido por los hombres, la Torá oral, Pablo dice, aparte de este sistema se ha manifestado la justicia de Dios. Meditemos un poco sobre eso. Dice, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ahora, vamos a tener que nosotros comprender algo más en este punto. Sería tan absurdo y contradictorio de Pablo que diga que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. Ahora, un momento, si nosotros nos detenemos un poco aquí, vamos a tener que comprender algo, porque Pablo dice, ahora se ha testificado que por la ley ha sido manifestada la justicia de Dios por la ley y por los profetas. Pero si nosotros oyendo diríamos, bueno, ¿cómo va a ser eso? Es como que si estuviera hablando de lo mismo, ¿no creen? Porque lo que en verdad Pablo quiere explicarnos aquí no tiene lógica a menos que esté haciendo diferencia entre las dos leyes. Aparte de la ley de los hombres, que se ha manifestado la justicia de Dios y testificada por la ley y por los profetas, como dicen las escrituras, definitivamente, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo aprendamos a definir. Permíteme hablar un poco más de esto. Dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Estamos? Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice el apóstol Pablo. ¿Qué dijimos que es la palabra fe? Es la palabra emuna. ¿Recuerdan? Que viene la palabra de significado fidelidad. Pero dice la palabra que aparte de la tradición oral y aparte de las tradiciones de los hombres, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. O sea, estamos diciendo que Jesucristo, ¿a qué fue fiel? Si meditásemos un poquito sobre esto, preguntáramos nosotros, Jesucristo entonces ¿a qué le fue fiel? Bueno, tenemos que decirlo, a las escrituras. Si tú sigues tus pisadas, ¿a qué vas a serle fiel? A las escrituras. Y si tú andas como él anduvo, ¿a qué serás fiel? Por consiguiente, a las escrituras. El que dice creer en él debe andar, dice la Biblia, como él anduvo. Es una respuesta bastante lógica, considero, porque a veces, por falta de definiciones, a veces nosotros no logramos llegar a entender muy bien este aspecto. ¿Y por qué? Porque estamos nosotros mirando otras cosas. Estamos mirando otras cosas y no hemos llegado todavía a comprender bien todas estas verdades. Por eso que la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, miren, escuchen eso, y están destituidos de la gloria de Dios. Como dice Isaías 56. ¿A qué se justifica el gentil? ¿A qué se justifica? Bueno, vamos a leerlo. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, ni apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros y mi nombre y un nombre mejor
que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y todos los que guarden el día de reposo para no profanarlos y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, y los holocaustos y sus sacrificios serán aceptos. Serán aceptos, dice la Escritura. ¿Qué más dice? Serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Oh, qué tremendo, qué maravilloso es ver esto. O sea, lo que Pablo está diciendo simplemente que él está reiterando lo mismo que dijo Isaías. Y se manifiesta la justicia de Dios, y se manifiesta lo que está escrito por la ley, por los profetas, es para que todos. No hay diferencia entre pacto, que es para todos, judíos, gentiles, una invitación plena a venir a sus mandamientos, y esto es para todos. ¿Por qué? Porque la razón es clara. Todos pecaron, dijo Romanos. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No es una exageración. Lo que Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Oh, mira ese punto. Mira ese punto. Algo que en los capítulos anteriores veníamos, ¿de acuerdo? Hablando sobre la ley moral, la ley de las obras, la ley ceremonial, la ley del pecado. Tantas leyes, Dios mío. Tanto formulismo, tanta religiosidad. Cuando la ley solamente era una. Pero ¿de dónde salió todo eso? Tradiciones, costumbres. Y por causa de todo este tipo de sistema, la Biblia nos condena a muchos. Pero también se nos apertura a creer por medio de quién, de Jesucristo y su gracia. Por eso el verso 24 que venía diciendo, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién es la propiciación aquí para sacarnos de todo este enrollo? ¿Cuántos recuerdan qué es la propiciación? ¿Dónde estaba el propiciatorio? Si el propiciatorio era una charola que se ponía en el arca del pacto, ¿recuerdan? Estaba al ingreso del altar. Era parte del arca del pacto. Y estaba donde estaban la ley y las tablas del testimonio y la vara de Aarón que reverdeció. Y un poco de maná encima en el arca. Porque era una charola de oro y estaban unos querubines esculpidos mirando hacia la tapa donde estaba el propiciatorio. ¿Qué representaba ese propiciatorio y qué se ponía en ella? Que era la charola. Una vez al año el sumo sacerdote entraba hasta este lugar santísimo y con la sangre, dice la Escritura, con la sangre de un macho cabrío que rociaba en ese propiciatorio, y los querubines que se presentaban a la casa de Israel y a la casa de Judá, que ambas habían pecado. Al ver la sangre veían que alguien tenía que morir por haber quebrantado el pacto. Las tablas del pacto que estaban en el arca habían sido quebrantadas, y quien tenía que morir por el pecado de Israel era la casa de Judá y la casa de Israel. Pero como un sustituto del pueblo de Israel, ¿quién era entregado? Siempre era un macho cabrío. ¿Recuerdan eso? Isaías lo dijo. Como cordero fue llevado al matadero, a la cual no hubo queja ni dolor. Hablando de quién era esa frase, hablando de Jesús. ¿Quién tenía que ser expiatorio para cubrir toda esa falta de transgresión que cometía el hombre y la nación misma? Y cada año el sumo sacerdote tenía que entrar a entregar esos sacrificios. ¿Y dónde lo derramaba? Aquí, en esta charola. El lugar de la propiciación, ahí lo hacía. Donde traía la satisfacción de la justicia divina. El sacrificio de estos animales apuntaban al sacrificio que había de hacerse más adelante, una sola vez y para siempre. ¿Y era quién?
el sacrificio del Mesías de Israel. ¿Y dónde se dice eso? Bueno, la Escritura lo da a conocer mucho. Romanos, el libro de Hebreos capítulo 9, lo vuelve a hablar. El verso 25 dice respecto a esto: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a causa de haber pecado por alto en su paciencia y por los pecados pasados. ¿Recuerdan eso? Ahora nosotros vamos a ver su significado. La palabra pecado, que ya vimos qué significa la palabra evangelio, que es buena nueva. Ya vimos significó la palabra fe. Y ahora vamos a hablar específicamente qué es el pecado. Es importante que nosotros definamos esto. Romanos 3:26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia y queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Pregunta aquí el apóstol Pablo. ¿Qué está promoviendo las obras de la ley? ¿Qué está promoviendo en aquellos tiempos y qué proveería en estos tiempos? ¿Qué produciría en ellos el pensar que iba a ser justificado si hacían todas estas tradiciones y costumbres y promovían el orgullo? Dijo el apóstol Pablo que cuando entendió lo que el Mesías había hecho por él, dijo: todas estas cosas que para mí eran ganancias, ahora las tengo por basura, por pérdida. ¿Cuál era la actitud del hombre fariseo que al orar oraba así y decía: Señor, te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana. Te doy mi diezmo de todo lo que tengo. Y sucesivamente entregaba todos sus ritos, todas sus ceremonias, todas sus costumbres. ¿Por qué? Porque según él estaba cumpliendo todos los lineamientos de lo que le habían enseñado, mientras que aquel publicano no se atrevía ni siquiera a mirar el cielo y decía: Padre, Señor, sé propicio a mí, soy un pobre pecador. Humilde. Humildad. Reconocía que no era digno. Reconocía que no merecía nada, pero estaba ahí en el secreto de Dios. Estaba ahí. Llegó un momento en que la religión te pone un cerco y las reglas que te dice que si guardas esto ya te salvaste, y no la jactancia que excluía. ¿Por qué o por cuál ley muchas veces por cuál ley de las obras, que muchas veces el apóstol Pablo podemos mirar en estos versículos que marca mucho énfasis, sino la ley de la fe? ¿Cuál es la ley de la fe? Fíjense a qué grado de confusión, como un teléfono descompuesto, a veces vamos a ver que vamos a encontrar términos y expresiones que a veces vamos a tener que nosotros tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la teología cristiana siempre dice que la fe se opone a la obediencia a la ley, como si fueran dos cosas contradictorias. La fe tiene que ver específicamente con la obediencia a la ley. Ahora, de los 5 libros de Moisés, según Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿cuál era el corazón de la ley? Si preguntáramos nosotros eso, ¿cuál era el centro del culto del pueblo de Israel? Bueno, el centro era el tabernáculo y el sacerdocio. El libro central, ¿cuál es? Levítico, el sacerdocio, que hacía que el sacerdote llevara a cabo todas las ofrendas del pecado de tal manera que toda satisfacción de la Torá se encuentra en el tabernáculo, en el templo, y este era el centro de la comunión con Dios, con su pueblo, porque el pueblo estaba en un estado de impureza, de pecado, y era a través de lo que se llevaba a cabo en el templo, en el tabernáculo, cual el pueblo tenía otra vez acceso a la presencia divina. Así que la ley de la fe consiste en creer todo lo que la ley, y el centro de la ley es todos esos sacrificios que se hacían. Sino por la ley de la fe, dijo, ¿no? Bueno, ahí Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora encontramos otro punto. Encontramos otro punto que nosotros vamos a tener que definirlo también. Y tiene que ver con algo que de repente muchos de nosotros todavía no hemos visto, lo hemos leído,
pero a veces no lo hemos llegado a comprender todavía con claridad. Claro, y es por causa de eso que a veces nosotros nos perdemos todavía hasta el día de hoy el significado de todo lo que el apóstol Pablo quiere darnos a entender en este libro. Por eso el apóstol Pablo nos marca algo muy importante. El ser humano, dice, es justificado por su fe, ¿verdad? Significa obediencia a lo que te ha escrito, no por las tradiciones. Marco este punto importante. Las tradiciones orales, que era como el pueblo estaba buscando justificarse en aquella época. El hombre es justificado por la Torá escrita y estipula la importancia del sacrificio para el perdón de los pecados contra la Torá oral, que consiste en obras de justicias humanas, en blanquearse por fuera. Pero dijo el profeta Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras como obras de injusticia, y fuimos como hoja de árbol y todas nuestras maldades nos llevaron como viento, o sea, sin Levítico y sin sacrificio, el pueblo de Israel estaba perdido. Así de simple, increíblemente. Pero tenemos que reconocer que la Torá era los 5 libros conformados que a Moisés se le dio. Pero el centro del corazón de estos 5 libros era el Levítico, que era el sistema, la forma, cómo era que Dios podía llevar al hombre a la aceptación, a la aprobación de su gracia. El corazón de la Torá es Levítico, para acercarnos a Cristo por medio de la fe. Esto es la razón por la que el apóstol Pablo tiene que definir todas estas verdades paso a paso. Por eso en el 29 de este capítulo 3 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Pregunta aquí el apóstol Pablo. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por la fe a los de la incircuncisión. Si te pones a mirar un poco, a los dos les va a pesar por igual. A los dos. ¿Dónde dice eso? Éxodo 12:49 dice, cuando habla, dice, de la misma ley será para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. La misma ley. No hay ninguna diferencia. Con la misma ley van a ser procesados los dos. Es un error teológico que se ha predicado en algunas doctrinas que la ley es para Israel y que los gentiles no tienen que guardarla. Y si acabamos de ver que Isaías que dijo que no era así, así que a Israel se le dio la ley para que fueran ellos la luz para ir a las naciones y enseñar y a vivir conforme a esas leyes, y que habrían de ir y llevar a otros. Y en el momento que Israel guarda eso para sí mismo, está transgrediendo ser la luz a las naciones. Mira lo que dice el 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Recuerdan eso? Ciertamente también los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego dice que por la fe invalidamos la ley. Una pregunta, de ninguna manera, sino que la confirmamos por la ley. Si la justificación es una obra divina al quitar nuestros pecados por el sacrificio que Jesús logró, como sucedía en el tabernáculo, en el templo, entonces el judío o el gentil ya no tiene que cumplir la ley escrita si deposita su fe en Jesús. Una pregunta que les hago ahora. Si yo nada más deposito el sacrificio, la parte de la ofrenda que se pagaba, ¿ya no tengo que cumplir la ley escrita? Entonces, ¿para qué me sirve la ley escrita? Ya que me quitó mis pecados y ya no necesito la ley escrita. ¿Pero qué dice Romanos 3:21? ¿Queremos una respuesta a esto? Bueno, vamos a la escritura entonces. Y la palabra es clara, dice, luego por la fe invalidamos la ley. A ver, vamos a preguntarnos hoy ahora esto. Ahora soy de la fe, ya no necesito cumplir la ley. ¿Qué dice el apóstol? De ninguna manera. Sino que confirmamos, ¿qué?
confirmamos la ley. ¿Por medio de qué? De tu fe. Más adelante vamos a ver qué es la ofrenda y qué es el sacrificio que confirma la ley. Que viene, ¿dónde? En tu corazón. Que es en quiénes, en el nuevo pacto. ¿Pero en qué consistía esto? Jeremías 31 dice que el nuevo pacto se escribía en los corazones. ¿Qué es lo que haría la ley? ¿Y por qué tenía que ser grabada en el corazón? ¿Qué es lo que va a hacer que el día de hoy sigas tú como David diciendo, tu ley es un deleite, tu ley es como la miel que destilas del panal? Si queremos que estas cosas también nos pasen a nosotros como lo pasó a David, es porque David entendió que fue perdonado de la muerte y fue el perdón y la misericordia que van a hacer que sus propias leyes puedan grabarse en tu corazón por medio de su verdad. Aunque estés enfermo, no vas a querer parar de hablar de esas maravillas que Dios tiene. ¿Sabes por qué? Porque por la fe, recuerda esta palabra, confirmamos la ley. Al que mucho se le perdona, dijo el Señor, mucho se le ama. La ley queda confirmada para ambos, como dice Éxodo 49. Queda confirmada. Así que tenemos que prepararnos para conocer este mensaje muy importante entre la ley y la gracia. Por eso el apóstol Pablo es de decir que es poder para salvación. Y este es el mensaje más poderoso que alguien pueda conocer, que dice que es poder, la palabra de Dios, que es en verdad dinamita, que viene de la palabra griega, pero también quiere decir, cuando tú entiendas esto, dinamita que cambia tu vida. Wow. Hasta este punto de este capítulo 3, nosotros hemos podido ver algo muy importante, la procurar entender qué es la ley, qué es la gracia, qué es una verdadera cumplimiento de la ley y qué no es cumplir la ley. Cómo verdaderamente reconocer que la fe confirma la ley. Y por nosotros no entender esto, a veces estamos todavía pensando de que, bueno, como estoy en la gracia no tengo que vivir nada. Nada que vaya conforme a la ley. Bueno, yo en un inicio entendía muchas cosas de esta verdad, pero veo que Dios es tan grande en su conocimiento, que esto apertura más mi mente para poder comprender que verdaderamente es cierto lo que el apóstol Pablo decía, ¿no? No satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Hay dos dimensiones, hay dos naturalezas y tenemos que nosotros definirnos en cuál de ellos queremos vivir. Una vida de obediencia es una afirmación que la ley es verdad, es justa y es buena y es santa. ¿Por qué? Porque lo afirmamos y lo confirmamos con nuestra vida. Pero vivir solo bajo la ley en oidor y no ser hacedor nos condena a sí mismo. Porque nos hace ver que la verdad, como dice Romanos, todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio nunca fue creado para que tú lo sepas. El Evangelio fue creado para que tú lo obedezcas. Y el poder que tiene el Evangelio no es cuando tú sepas quién murió en la cruz, sino cuando tú vives como Él vivió mientras que vivía en esta tierra. El poder está ahí. Y este capítulo 3 de Romanos nos ha hablado de toda esta verdad. De la forma correcta, cómo tenemos que interpretar la ley y cómo cumplirla a través de la fe en Cristo. Y no solo por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Yo sé que estos estudios van a llevar tu vida a poder volver a buscar a Dios con mayor hambre y con mayor intensidad. Y si hay cosas que de repente todavía no la entiendes, me gustaría que lo vuelvas a leer tu Biblia y a meditar y a buscar información para que se te sea aperturado con toda claridad todas estas verdades que el apóstol Pablo está trayéndonos a conocer a este pueblo que estaba en Roma, a estos hermanos que estaban en Roma, que todavía miramos que ellos no estaban definidos en la doctrina que verdaderamente era necesario para que ellos comiencen a vivir en una vida de santidad, de justicia, de aceptación delante de Dios. Pero nosotros ahora nos afirmamos para eso. Hoy a nosotros nos afirmamos para seguir caminando conforme su palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, una vez más te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida.
Gracias por cada palabra que has compartido a nosotros. Y sé que va a ser mucha ayuda en nuestra vida. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y encamínanos, te lo pido, Jesucristo, mi Rey. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y